Descubriendo la certeza en la búsqueda de la verdad. Muy buenas noches, estimados oyentes, bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos sirva de herramienta para seguir avanzando por el camino de la real esencia de la verdad. En Descubriendo, en este programa, se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Transmitiendo en vivo desde la Puerta de Oro de Colombia, Barranquilla, gracias a la señal en línea de Radio Cultural Planeta Conciencia, su página www.rcpc.co. Descubriendo es un programa dirigido y presentado por sus servidores Salim Hasir y quien les habla, Neil Barrios. En esta oportunidad seguiremos tocando esas preguntas inquietantes, esas preguntas que hace mucho tiempo nos hemos hecho. ¿A dónde vamos después de la muerte? Ese es el tema de hoy. ¿A dónde vamos después de la muerte? ¿Al cielo? ¿Al infierno? ¿Volvemos? ¿No volvemos? ¿A la nada? Y para eso hemos hecho una investigación, como cada 8 días, viernes 7:30, para compartir eso, lo que descubrimos, invitándolos a que no rechacen ni acepten en su totalidad la exposición, la investigación nuestra, sino que también usted investigue y descubra con esa certeza en la búsqueda de la verdad. Hola Salim, bienvenido a Descubriendo. Muy buenas, Neil, un saludo para ti y para toda la audiencia de este programa Descubriendo, que ya se conectan a la sintonía. Y el tema de hoy promete bastante porque es de aquellos temas que, pues, si bien está tan cercano a nosotros, ¿no?, que es el tema de la muerte, de morir, del más allá, como llaman algunos, pues el conocimiento que como humanidad tenemos hasta el momento sobre esta temática no es lo suficientemente profundo. Y como tú decías, pues hoy nos vamos a arriesgarnos, a adentrar dentro de esta temática en la investigación que hemos hecho, no para pues decir que es todo, ¿no?, lo que hemos encontrado, pero sí puede servirnos para dar unas luces a entender más qué sucede más allá de la muerte. Sí, un tema arriesgado, otro tema bien arriesgado, como el tema anterior, ¿y quién creó a Dios? Ese tema que nos hizo investigar, que nos hizo buscar, y que sabemos que a ustedes también les llamó poderosamente la atención, y que de alguna forma también fueron incentivados a hacer esa misma búsqueda en esa respuesta. Ojalá, bueno, la que ya pueden descargar, ese programa lo pueden descargar en la zona de programas, dirigiéndose al programa Descubriendo, y allí lo podrán hacer. Y en esta oportunidad un tema bastante interesante, la muerte. Ese momento que cada ser humano no quiere vivir, no quiere pasar, no quiere tener, no quiere recordar, no quiere pensar. Incluso planificamos nuestra vida sin pensar que en algún momento llegará el día de la muerte. Y cuando pensamos en ellas, en esta muerte, siempre nos hemos preguntado, bueno, ¿y qué pasa? ¿Habrá un más allá? ¿Qué sucede? ¿Dejaremos de existir? ¿Ya no somos más? Y eso ha generado muchos miedos. El miedo más arraigado que puede tener el espíritu humano, la mente humana, es el miedo a morir, el miedo a la no existencia. A la no existencia, exacto. El miedo dejar de ser. Sí, a dejar de ser. El solo pensarlo por un minuto, el ser humano se resiste a esa condición del no ser, del no existir, de la no existencia. Por eso la pregunta es muy interesante. Pero nos hemos encontrado con diferentes enseñanzas sobre la muerte, enseñanzas sobre lo que sucede, porque este programa está dirigido hacia ese lugar, si lo hay, que vamos después de morir, o si no vamos a ningún lugar. Ese es el planteamiento para el día de hoy, estimados oyentes. Sí, Neil, investigando sobre la temática en distintas culturas, distintos dogmas e investigaciones que hay alrededor del mundo sobre este tema, nos encontramos cosas muy interesantes. Por ejemplo, pues esta pregunta que planteamos en el título del programa es una de las tantas que la humanidad se ha hecho
y que aún pues no ha habido una respuesta concreta. ¿Qué sucede pues después de la muerte? Nuestra respuesta ante esta disyuntiva tiene enormes implicancias para nuestra vida aquí en la tierra. Si bien hay muchos que intentan escapar del tema, tarde o temprano debemos enfrentarlo. Hay muchas respuestas a esta pregunta, todas ellas distintas. Por ejemplo, voy a empezar a mencionar desde distintos puntos de vista qué ocurre después de la muerte. Por ejemplo, Neil y estimados oyentes, en el caso de los ateos, aquellas personas pues que no creen en ningún tipo de religión o Dios que haya podido crear todo lo que existe, pues ellos dicen que al morir simplemente dejamos de existir. No hay vida después de la muerte, ni un alma eterna que continúa hasta la eternidad. Lo único que podemos esperar es nuestra muerte inevitable, la futura muerte de la humanidad y del universo. Y es frente a este futuro que el ateo debe encontrar un sentido y un propósito para su propia existencia, ya que ellos, estimados oyentes, pues no creen en el espíritu, en el alma, nada de esto. Para ellos simplemente es una no existencia inmediatamente después de morir. Por ejemplo, las religiones orientales y también la nueva era, que apoyan una visión panteísta del mundo, enseñan que cada uno atraviesa un ciclo infinito de reencarnaciones, hasta que se rompe el ciclo y la persona se hace uno con lo divino. La forma que tome una persona en la vida siguiente dependerá de la calidad de la vida anterior. Esta es la corriente oriental, por así decirlo, que dice también que al unirse con lo divino deja de existir como individuo, pero se vuelve parte de la fuerza de la vida divina, como una gota de agua que vuelve al océano. Sí, entonces fíjate que hablando de la muerte, ¿qué definición se tiene de la muerte? Establecer el origen etimológico de la palabra muerte nos lleva a trasladarnos hasta el latín. Y es que en concreto descubrimos que aquella procede del vocablo latino mors o mortis, que es el que le daría lugar con el paso del tiempo al verbo morir. La muerte es el término de la vida, ese es el concepto que tenemos, el término de la vida a causa de la imposibilidad orgánica de sostener el proceso homeostático, como se le conoce. Se trata del final del organismo vivo que se había creado a partir de un nacimiento. Existen distintos tipos de muerte. Así, en primer lugar, podríamos hablar de la llamada muerte natural, que como su propio nombre lo indica, es aquella que se produce a consecuencia de la vejez que tiene la persona en cuestión. Pero por otro lado está la llamada muerte violenta, que es aquella que se experimenta o que experimenta alguien a raíz bien de un traumatismo contundente y de forma fortuita, o bien como consecuencia de que otro individuo ha decidido acabar con su vida. Así, alguien muere de manera violenta cuando es víctima de un asesino u homicida. El concepto de muerte, estimados oyentes, de todas maneras, ha variado a lo largo de la historia. En la antigüedad se consideraba que la muerte como evento tenía lugar cuando el corazón dejaba de latir y el ser vivo ya no respiraba. Con el avance de la ciencia, la muerte pasó a entenderse como un proceso que a partir de un cierto momento se vuelve irreversible. En la actualidad, una persona puede haber dejado de respirar por sus propios medios y, sin embargo, sigue con vida a través de un respirador artificial. Por otra parte, puede hablarse de muerte cerebral para hacer referencia al cese completo e irreversible de la actividad cerebral, pero aún se vive. Claro, el corazón sigue latiendo. Más allá de la biología, entonces, existe un concepto social y también religioso sobre la muerte. Se suele considerar la muerte como la separación, escuchen bien, se suele considerar la muerte como la separación del cuerpo y del alma. Generalmente se asocia el alma como ese elemento que da vida al cuerpo. Por lo tanto, la muerte implicaría el final de la vida física, pero no de la existencia. La creencia de la reencarnación también es bastante común en este sentido. Un esqueleto cubierto con una especie de túnica y una guadaña se ha reconocido hace mucho tiempo como el símbolo de la muerte, ¿verdad? A la muerte como figura se le conoce también como parca, por ejemplo. Parca. La parca, ese es otro término. Cuando la parca viene a buscarte, no hay nada que hacer.
refiriéndose a la muerte. En este sentido tenemos que establecer entonces la existencia de lo que se conoce como danza de la muerte. Esta podemos decir que es una representación que se llevaba a cabo durante la Edad Media de un baile en la que la figura central era la muerte, que ejercía como símbolo de la igualdad de todos los hombres ante ella. Y otro baile de la muerte, donde la muerte es símbolo, aquí en los carnavales de la ciudad de Barranquilla, es la famosa danza del garabato. ¿Sí? Ahí aparecen los danzantes al lado de el símbolo de la muerte, un esqueleto con una guadaña, sí. Pero también el de la vida, ¿no? Ahí hay una danza entre la vida y la muerte, que es la que se ve en México hay una religión que gira en torno a la famosa Virgen de la Muerte. Los oyentes pueden investigar, y esto es un evento muy conocido en México. Incluso se hacen danzas, festividades impresionantes donde se le rinde culto a esta Virgen de la Muerte, pues que tiene una carabela allí y todo. Esto como para, digamos, conocer un poco de la cultura y la visión que se tiene sobre la muerte en las distintas partes del mundo. Pero Salín, yo te hago una pregunta aparte de todo esto, ya la experiencia personal. Porque varios de nosotros tenemos esa experiencia, ¿no? Lo decíamos al principio cuando pensamos en la muerte, ¿no? Cuando pensamos, incluso desde muy pequeños, comenzamos a pensar en ese momento en que ya no vamos a existir. ¿Qué se siente? ¿Qué sentiste tú? No, eso se siente un terror, un miedo cuando uno lo piensa y uno dice, bueno, dejaré de ver a mi familia, dejaré de ver a mis amigos, dejaré de hacer lo que me gusta. Y bueno, ¿y para dónde se va uno, no? Entonces entra el temor también, porque pues la versión más cercana que uno tiene es la de la religión, que te vas para el cielo o para el infierno. Y uno dice, bueno, yo no me he portado tan bien, entonces lo más probable es que pues me vaya para el infierno y ahí seré torturado. Entonces eso también genera un temor. Sí, genera un temor. A mí me ocurría bueno, no tanto pensar en dejar de ver a la gente pues que más quiero, sino el dejar de saber que dejaré de existir. Era una de las experiencias o de los sentires más traumáticos que yo podía tener en un momento. Y uno comienza a buscar respuesta. Precisamente una de las cosas que impulsa al ser humano a buscar la espiritualidad o el quién se es el miedo a la muerte. Si no, recordemos la situación vivida por un personaje que muchos conocemos, como lo fue el príncipe Siddhartha. El príncipe Siddhartha, que vivió en el 620 y algo antes de Cristo, en el cual un joven, con todas las comodidades que podía tener y viviendo en una burbuja de lujo espectacular, un día decidió salir de esa burbuja, salir del palacio y conocer al mundo. Y descubrió tres situaciones que atravesaba la humanidad y que él, por vivir en esa burbuja de príncipe, no había tenido en cuenta. Y esas tres situaciones fueron exactamente la enfermedad, el envejecimiento y la muerte. Sí. Cuando ya encontró y supo que moríamos, imagínese usted enfrentarse, ¿no?, a eso sin que se supiese antes, fue lo que al príncipe Siddhartha lo motivó, lo impulsó a buscar respuesta de por qué nosotros los seres humanos tenemos que atravesar esa existencia de esa manera. Dejó las comodidades que tenía como príncipe y comenzó a buscar respuesta. Evidentemente hizo lo que la mayoría de nosotros hace cuando quiere encontrar una respuesta al respecto del origen, de lo que somos, por qué morimos, a dónde vamos después de morir. Y el lugar que hemos elegido, o alguno de los lugares que hemos elegido para encontrar respuesta, ha sido o la religión, o las filosofías, o la ciencia, ¿verdad? La ciencia, claro. Son los tres caminos que hemos buscado la respuesta. Las religiones, que pues son muchas a lo largo de la historia, las filosofías, que se han desprendido de algunos pensadores, y tercero, la ciencia, que ha entrado últimamente o siempre ha buscado tratar de dar respuesta a los asuntos básicos de la existencia de la vida en el planeta Tierra y del ser humano, por supuesto. Pero cuando llegamos y nos enfrentamos a estos tres caminos, terminamos, Salín, o más enredados o resignados a creer simplemente en lo que en lo que alguna de ellas nos diga. Alguna de las tres corrientes.
Esa historia de Siddhartha, pues cualquiera de nosotros se podría ver reflejado en eso, ¿no? En buscar respuestas a asuntos que esta humanidad todavía, pues, desafortunadamente no hemos llegado a respuestas certeras. Pero cuando se habla de la muerte, tú lo decías, hay 3 caminos fundamentales, que es la ciencia, la filosofía y la religión. Y aquí en la lista que yo tengo de distintas opiniones o creencias que se tienen sobre lo que ocurre después de la muerte, también entran algo como las religiones animistas. ¿Has escuchado alguna vez, Neil, de las Los animistas? Sí, claro, por supuesto. Sí, las religiones, los que pues dicen o exponen, ¿no? Que bueno, todo lo que existe tiene un alma, los árboles, las piedras, bueno, absolutamente todo. Y bueno, ellos creen que después de la muerte el alma, precisamente humana, permanece en la tierra o viaja para reunirse con los espíritus de los ancestros que yacen en el submundo, también llamado el reino de las sombras, así le llaman ellos a ese reino. Durante toda la eternidad vagan a oscuras sin experimentar gozo o desolación. Se pueden llamar a los espíritus de algunos muertos para ayudar o atormentar a los que están en la tierra. Esto pues se explica o se enseña en las religiones animistas. Bueno, el alma básicamente queda pues aquí en esta dimensión, pues ya en una condición etérea. Y bueno, incluso se pueden evocar o invocar esas almas de los desencarnados para alguna determinada función. Por ejemplo, en una de las religiones más influyentes del planeta, estimados oyentes, en el Islam se enseña que al final de los tiempos Dios juzgará las obras de todos los hombres. Aquellos cuyas buenas obras son más que sus malas obras entrarán en el reino de los cielos. El resto quedará sentenciado al infierno. El Corán enseña que en el cielo los hombres tomarán vino y recibirán las atenciones de doncellas celestiales, y que podrán tomar a varias de estas doncellas por esposas. Esto es lo que se enseña en el Islam, que pues usted se muere, si lo hizo bien, se va para el cielo y allá pues será atendido por muchas doncellas. Bueno, quizás esto es una de las promesas que en el Islam ha llevado a que muchos hombres que practican esta religión de forma extremista lleguen incluso a inmolarse, ¿no? Porque bueno, lo que les espera es bastante prometedor. Bien, en la religión judeocristiana, hay un pensamiento pues claro y definido, ¿no? En el sentido de la muerte. ¿Qué sucede después de la muerte? Hay una cita que está en Hebreos 9:27, esa línea, estimados oyentes. Y mira lo que dice: y de la manera que se estableció para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que les esperan. Esta es una cita que alguna vez alguien me dio ante la pregunta que le hice. La posibilidad de que el ser humano, en ese espíritu u alma, como también se le llama por otro lado, pueda volver después de la muerte. Entonces, esta persona, que es un estudioso del documento bíblico, pero desde el punto de vista de la religión, me dio esta referencia y dice: como está establecido y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces argumentaba con este versículo que el ser humano no puede volver a morir varias veces, porque este versículo asegura que morimos una sola vez. Es decir, morir una sola vez quiere decir que no hay la posibilidad de volver a encarnar, porque si fuese así, entonces ya no fuera una sola vez que uno muere, sino muchas veces se muere, que es el principio de la reencarnación. Que enseñan en otras corrientes, ¿no? Que enseñan en otras corrientes. Vamos a dejar el versículo allí, porque si llegamos en la investigación a tener conocimientos distintos a los que tradicionalmente se nos han enseñado de la muerte, tenemos que encontrarle una interpretación real a este mismo. Bueno, y con respecto a lo que estamos hablando, no sé si los oyentes o tú, Neil, sabías que hay unos estudios o unas experiencias que se recogen, y a esto se le ha denominado las experiencias cercanas a la muerte, o SM. Hay unas siglas sobre estos casos que la ciencia ha venido estudiando para precisamente desde el punto de vista de la ciencia explicar lo que ocurre después de la muerte. Son percepciones del entorno narradas por personas que han estado a punto de morir o que han pasado por una muerte clínica y han sobrevivido.
Hay numerosos testimonios, sobre todo de el desarrollo de las técnicas de resucitación cardíaca, que es esta RCPC. RCP, creo que se llama. Sí, algo así, RCP, sí. Bueno, creo que es así, pero es aquellos ejercicios que pues cuando la persona su corazón para, ¿no?, el latido, empiezan con estas técnicas de reanimación cardíaca y muchas personas regresan. Entonces, según algunas estadísticas, podrían suceder aproximadamente a 1 de cada 5 personas que superen una muerte clínica. Hay unas fases, según estos de los investigadores de este fenómeno. Uno de ellos es el doctor en medicina y filosofía Raymond Moody. Los pacientes que han asegurado vivir este tipo de fenómenos coinciden en un patrón general de varias fases consecutivas, aunque no todos completan este itinerario y muchos solo atraviesan por algunas. Bueno, ¿cuál es la primera? El paciente se siente flotar sobre su cuerpo. Es una de las más comunes de estas experiencias que la gente narra. La segunda, después siente que se eleva y que atraviesa un oscuro túnel mediante una escalera o flotando en el vacío. La tercera dice que ve aparecer una figura al final del túnel que suele describirse como hermosa, blanca o transparente. A veces hay paisajes, voces o música. La cuarta, el paciente pasa a ser espectador, no siente dolor ni molestias, solo percibe una paz interior. La quinta, algunas personas sin embargo aseguran haber tenido experiencias terroríficas en el más allá. Otro sexto aspecto aseguran que familiares o amigos distintos van a su encuentro, es decir, cuando está en ese proceso de muerte. Y el séptimo dice que aparece una presencia o voz que se define en función de las creencias religiosas del paciente, es decir, que según la creencia religiosa en que esté, la persona puede decir me habló Jesús, o me habló Buda, o me habló Alá, o bueno, etcétera, de acuerdo al patrón cultural. Estos estudios, Neil y estimados oyentes, se han venido haciendo, es decir, se han venido recogiendo los relatos de las personas que clínicamente no presentan signos vitales durante un tiempo superior a 7 minutos. O sea, ese es más o menos el tiempo que ellos determinan para decir que alguien pues murió. Clínicamente hablando. Y hay muchos más, pero los que mencioné son más o menos los más frecuentes. Claro. Bueno, lo que estamos haciendo en este momento es haciendo un recorrido de lo que se nos ha enseñado tradicionalmente después del momento de morir. ¿Qué pasa después que morimos? ¿A dónde vamos después de la muerte? Y evidentemente una de las enseñanzas es la religiosa. Y seguimos la investigación y nos encontramos ante esa pregunta: ¿qué sucede realmente al morir? ¿Qué dice la Biblia según la visión religiosa, no? Lo que sucede, dicen los religiosos, lo que sucede cuando fallecemos no es ningún misterio para Jehová. Dicen, el creador del cerebro. Él conoce la verdad y en su palabra, la Biblia, explica que en qué estado se encuentran los difuntos. Allí se enseña, dicen las personas que comulgan las religiones, con las enseñanzas religiosas, con toda claridad. Este hecho se explica en la Biblia. Cuando una persona muere, deja de existir. La muerte es lo contrario de la vida, de modo que los muertos no ven, ni oyen, ni piensan. Ni una sola parte de nosotros sigue viviendo cuando muere el cuerpo. En efecto, no poseemos un alma o espíritu inmortal. Esta es la visión religiosa. Es decir, que cuando uno se murió, dejó de existir. No hay nada que hacer, no existe un alma que vuelva, no existe un espíritu que es inmortal. En fin, después de afirmar que los vivos saben que morirán, Salomón escribió que los muertos no tienen conciencia de nada en absoluto. Entonces amplió esa verdad fundamental al decir que no pueden amar ni odiar y que no hay trabajo ni formación de proyección, ni conocimiento, ni sabiduría en el sepulcro. Esa es una de las enseñanzas que utilizan las líneas religiosas para definir qué sucede después de la muerte. En sí, ¿qué sucede después de la muerte? Esto en el tema de las corrientes protestantes, ¿sí? Porque en el catolicismo hay otra visión, la visión del catolicismo. A pesar que pertenecen a la misma cristianismo. Claro, entonces el cristianismo, recuerden que está dividido en el catolicismo y en el protestantismo, en el caso occidental. Porque en Oriente también hay una iglesia que se deriva del cristianismo, la ortodoxa.
Ahora bien, para el catolicismo existe ese lugar donde vamos después de la muerte, que puede ser el cielo o el infierno, o el paso o el lobby, ¿sí? El lobby entre el cielo y el infierno, que vendría siendo el purgatorio. Purgatorio o el limbo también o le el llaman. limbo también. Pero en el lado de las corrientes protestantes no creen ni en el infierno ni en el cielo. Lo que creen es que los muertos están. No hay más nada que hacer. No hay un alma, no hay un espíritu inmortal, no hay algo que reencarne, no hay algo que pueda manifestarse. Es lo que ellos tratan de enseñar. Sí, ahí con respecto a este tema hay muchas opiniones. Otro de los casos que más se escuchan con respecto a las experiencias después de la muerte es que los espíritus de los muertos se cree, ¿no? Que en algunos casos la gente podemos comunicarnos con los muertos, ¿no? Bueno, los espíritus de los muertos pueden comunicarse con los vivos, es otra de las grandes preguntas. Uno de los programas más populares de la televisión moderna es Crossing Over, o Cruzando del Otro Lado, ya en español, conducido por un vidente, el señor John Edward. Al igual que otros videntes, Edward asegura poder comunicarse con los espíritus de los muertos. Deja boquiabiertos a los espectadores al revelarles detalles que solo el ser amado fallecido podría saber. A partir de esta comunicación, las personas buscan consuelo, consejos y aliento. Esa es otra de las temáticas o de las incógnitas, ¿no? Que la gente pues busca algunos medios para poder comunicarse con el ser que se fue. Esa es una creencia muy fuerte en muchas personas. Sin embargo, vemos, Neil y estimados oyentes, cómo dependiendo de la religión, dependiendo del patrón cultural, de la zona del planeta donde usted viva, el concepto de la muerte y de lo que sucede después de la muerte cambia, ¿no? Ese es el gran, digamos, podría decir la gran problemática que tenemos como humanidad, y por eso es que este tema es un misterio. Sí, en el tema de la muerte y muchos otros temas. Sí, están determinados por el patrón cultural, por la burbuja de conocimientos que me imprimió la religión, la filosofía, la ciencia, en fin. Lo interesante de esto es lograr salir y encontrar respuesta un poco alejado de todo esto, ¿no? Me llama la atención la percepción que tiene la iglesia protestante sobre la muerte y sobre el enseñar que no se va a ningún lado, justamente para evitar que sus creyentes caigan en esa situación que estabas definiendo, es decir, en el poder contactarse con los seres queridos, ¿no? O sea, el decir que los muertos están, no van a ningún lado, no hay un espíritu que usted se pueda comunicar, es la forma en que ellos tratan de prevenir eso en sus feligreses. Lo curioso también es que en estas experiencias cercanas a la muerte, gran parte de los testimonios tienen muchos puntos que convergen, ¿no? Que son parecidos. Las personas que han logrado regresar de la muerte son personas absolutamente normales que dicen que el momento de fallecer entran en una especie de limbo que dura aproximadamente unos 7 minutos y en el que experimentan sensaciones tanto placenteras como aterradoras. Un limbo del que no saben si volverán de momento, pero que finalmente regresan para poder contarlo, pues según ellos mismos alegan no les tocaba. Bueno, así dice mucha gente que ha sobrevivido a accidentes o a experiencias cercanas a la muerte. Por ejemplo, hay un caso, el de Lorna Bale, una dama de 48 años, quien fuera declarada clínicamente muerta luego de sufrir un infarto fulminante. Los médicos trataron de reanimarla durante más de 1 hora, pero fue imposible. Entonces le retiran la respiración asistida y sus familiares se acercan para darle el último adiós al cuerpo de Lorna. De momento ella empieza a reaccionar y vuelve recordando todo lo que fue ese limbo en el que estuvo por unos minutos. ¿Qué fue lo que dijo ella? Me vi tumbada en la cama, podía ver a mi marido y a mi familia, también vi una extraña luz. Los médicos estaban parados en el lado derecho al final de la sala y a ellos también los vi. Luego comencé a tener una sensación de que podía flotar y en ese instante una voz que decía aún no es el momento. Esa fue la experiencia de Lorna Bale, entre muchas otras que también tienen esa particularidad, ¿no? Ven el cuerpo, sienten una sensación de que flotan,
la famosa luz al final del túnel, los familiares, bueno, todo eso es recurrente en estas experiencias. Incluso ha habido casos, por ejemplo en Colombia, si no estoy mal, hace 1 año, 2 años, una persona salió incluso por las noticias, duró muerta clínicamente hablando 45 minutos. Después de los 45 minutos o 1 hora aproximadamente regresó. Los médicos en las clínicas tienen un protocolo. Una vez que la persona ya pues no presenta signos vitales, ellos esperan a que transcurran 45 minutos aproximadamente para dar la noticia. Porque ellos saben que han habido muchos casos que después de media hora, 20 minutos, 10 minutos, hay personas que despiertan, regresan. Sí, incluso hay una historia que uno la asocia, habitualmente uno la asocia al boxeo. Hay una frase que se dice, salvado por la campana. ¿Han escuchado esto, no? Salvado por la campana. Y yo lo hacía, ¿no? Yo pensaba que el término se refería exclusivamente a un boxeador que justamente en el momento en que ya iba a ser noqueado, sonaba la campana para que el round se acabara. Pero no, realmente salvado por la campana se refiere a otra situación. Vamos a escuchar un audio de nuestros compañeros radialistas que nos grafican históricamente de dónde viene la palabra salvado por la campana. Salvado por la campana. ¿Sabía usted de dónde viene la expresión ¿Salvado por la campana? No viene del boxeo como algunos creen. Tampoco viene de la serie de televisión norteamericana. Salvado por la campana es una expresión antigua, muy antigua. Y tiene un significado horripilante. En la Edad Media, por el miedo al contagio de enfermedades, por el horror de la peste y otras epidemias, le preparaban el entierro a cualquier persona que pareciera muerta. No se mueve, ya está muerto. Llévenselo. Los lugares para enterrar a los muertos eran pequeños y no había espacio para todos. Los ataúdes se abrían, se sacaban los huesos de unos difuntos y se metían otros cadáveres. A veces, al abrir los ataúdes, se veían arañazos en la madera interior, incluso tierra removida. Habían sido enterrados vivos. En esa época surgió la idea de amarrar a la muñeca del difunto una cuerda, pasarla por un agujero del ataúd y atarla a una campanilla que se alzaba sobre la tierra. Si el muerto estaba vivo, solo tenía que tirar la cuerda y sonar la campanilla. Sáquenlo de la tumba, está vivo. Por precaución, un familiar se quedaba al lado del ataúd durante 3 días. De ahí surge la expresión salvado por la campana. Bueno, de ahí sale la expresión salvado por la campana. Yo originalmente no sabía de eso. Yo hasta hoy pensaba que era también uno pensaba que era del tema del boxeo. Bueno, si bien puede ser utilizado también allí, pero viene de más atrás. Viene de ese momento en que muchas personas, bueno, el audio dice que fueron enterradas vivas, no, fue que murieron. Sí. Sino que, como ya se ha graficado en muchas oportunidades, se vuelve. Que es lo que no queremos llamarle resucitan. Resucitan. Es lo que por las creencias se nos impide decir que resucitó, ¿sí? que volvió a la vida.
Entonces, bueno, queda simplemente como un fenómeno de que fue enterrado vivo. Nunca estuvo muerto, sino que estuvo en un estado de como de catalepsia en el cual se despertó. Esa es una de las respuestas, ¿no? La catalepsia, que la persona parece haber muerto y de repente pues resucita o vuelve a la vida. Claro. Bueno, aquí ya pues después de haber hecho un recorrido, estimados oyentes, sobre lo que hasta ahora desde el punto de vista religioso, filosófico y de la ciencia, ¿no?, conocemos sobre la muerte y las experiencias cercanas a la muerte, y qué expone cada una de estas corrientes acerca de lo que sucede después de la muerte. Ahora vamos a hacer recurso, vamos a tocar otro tipo de conocimiento en este programa en el día de hoy, que nos va a entregar herramientas para comprender la temática, o para seguir comprendiendo la temática del día de hoy. Vamos a hacer recurso, Neil, de un documento que se llama La Lógica de la Lógica. La Lógica de la Lógica es un documento que hemos tocado muchas veces en este programa. Un documento que fue entregado en el planeta Tierra en el año 1973 a un personaje llamado Enrique Castillo Rincón, en un contacto, ¿no?, con emisarios de las Pléyades, y que en ese contacto, entre otras cosas, le entregaron la lógica de la lógica. Tiene 49 códigos, yo voy a leer el código 13. Este código tiene por título Resurrección del Conocimiento, y dice así: les reafirmo la existencia de la vida después de la muerte. Es la ley. Esta nos enseña cómo se crea el cuerpo, cómo se consume y se modifica constantemente por el alimento tanto del cuerpo como del espíritu. Entendedlo, por esta ley, nuestro cuerpo no representa la vida real. Te renuevas con todo aquel conocimiento de esta vida y asimismo te levantarás en la resurrección, encarnación, y ni uno solo de tus cabellos será quitado, porque los verdaderos tesoros del espíritu, el conocimiento, nadie te los puede arrebatar. Nacerás con él en todas las reencarnaciones posibles, hasta donde puedas llegar, porque el saber se aumenta y aumenta. Así pues, todo lo que se enfrente, el que se enfrente a la muerte puede entender el valor de la vida. Este es un código que nos ayuda a comprender mucho más la temática que estamos tocando el día de hoy. Sí, me gustaría referirme a la herramienta de conocimiento que estás utilizando, la lógica de la lógica, una herramienta que frecuentemente utilizamos en la investigación aquí en Descubriendo. Una herramienta que fue entregada a la humanidad. Si de pronto usted que nos escucha no sabía, no conocía sobre esta herramienta, la lógica de la lógica fue una herramienta entregada en el año 1973 en un contacto, ¿sí? En un contacto de los pleyadinos, de los hermanos pleyadinos, como se les conoce, a un hombre de contacto como lo fue Enrique Castillo Rincón. En el año 73, él recibió este mensaje de esta civilización extraterrestre, Claro, de las Pléyades, en la que se le enseñó no solamente este conocimiento, o se le entregó este conocimiento, sino muchos otros más. Lo importante de esta lógica de la lógica, que está dividida o conformada mejor por 49 códigos, es que nos ubica, ¿no? Nos ubica realmente en esos conocimientos como humanidad. En este instante debemos reconocer. Porque ante la pregunta, Salim y estimados oyentes, de la muerte, por ejemplo, en el caso tuyo y en el caso mío, en el caso de pronto de los oyentes en general, o podría haber alguna variación, ¿cómo podemos hablar de eso si no lo hemos experimentado, verdad? No tenemos una conciencia de la respuesta desde el punto de vista del conocimiento, es decir, que lo podamos nosotros a ciencia cierta definir porque estuvimos o no estuvimos en una situación de esta. Entonces, evidentemente tenemos que recurrir a los conocimientos que se han entregado a la humanidad precisamente para encontrar las respuestas a asuntos tan trascendentales. Sobre todo, estimados oyentes, en un planeta que ha sido víctima de la distorsión y manipulación del conocimiento. Con esta distorsión y manipulación del conocimiento que se ha pretendido manipular y controlar al ser humano. En respuestas como esta, por ejemplo, si nosotros controlamos, o si esta organización que ha manipulado la información en el planeta controla la respuesta sobre a dónde vamos, ¿no cree usted que podría servir, estimado oyente, como un elemento de miedo
y de sometimiento. Por ejemplo, la Iglesia Católica lo utilizó cuando aseguraba que íbamos a un infierno o a un cielo, y ella se convertía en ese elemento mediador y salvador, y obtenía una importancia indiscutible en la vida de la humanidad. O, de alguna manera, otras filosofías también buscaban a través de sus enseñanzas seguir manteniendo el control. Ahora, ¿de dónde tiene que venir ese mensaje? Que nos revele a las personas que no tenemos esa experiencia o conocimiento al respecto. Bueno, el mensaje de las estrellas es una de las herramientas que la humanidad debe considerar a la hora de buscar respuesta. Por eso, traemos la lógica de la lógica, que incluso invitamos a los oyentes a que la descarguen en audio. Allí en la zona de descargas de la emisora, van a descargas, no a programas, sino a descargas en la página de la emisora, y allí encontrarán audios especiales, y ahí está la lógica narrada, para que la pueda escuchar. Y este código, que es el 13, la resurrección del conocimiento, nos reafirma una de nuestras grandes dudas, ¿verdad? Porque me llama la atención el término que utiliza Salim, les reafirmo la existencia de la vida después de la muerte, es la ley. Como que el encabezamiento o la entrada de este código busca disipar la duda que tengamos al respecto. Les reafirmo la existencia de la vida después de la muerte. Es la ley, es decir, que está establecido que sea así para la humanidad, para los hombres. La muerte, nos enseña cómo el cuerpo, cómo se crea el cuerpo, cómo se consume y se modifica constantemente por el alimento, tanto del cuerpo como del espíritu. Llama la atención también esta segunda parte del código porque hace referencia, Salim, a algo que lo definíamos en lo que se considera muerte, la muerte biológica. Evidentemente la muerte es la cesación de la actividad biológica del cuerpo físico. Por eso aquí dice que esta enseña, la muerte, cómo se crea el cuerpo, cómo se consume, es decir, que el tema no quiere decir que el cuerpo deje de ser, el cuerpo deja de existir, deja sí, ya no... La vida cesa para el cuerpo biológico, para el cuerpo físico mejor. Cómo se consume y modifica constantemente por el alimento, esa es la parte física, tanto del cuerpo y ahora le suma del espíritu. O sea, hay una condición que es asociada indiscutiblemente o contundentemente en este código. Primero, el cuerpo, ¿verdad? Y luego el espíritu. Entendedlo, dice, entendedlo. Por esta ley, nuestro cuerpo no representa la vida real. Te renuevas con todo aquel conocimiento de esta vida y a ti mismo te levantará en la resurrección. Y entre paréntesis dice, mutación, encarnación. Entonces da la posibilidad o reafirma la posibilidad que tiene el espíritu humano de volver a encarnar. Me llama la atención cuando pone, o sea, hace énfasis cuando dice entendedlo. Por esta ley, la ley que tú hablabas anteriormente, la ley de que existe la vida después de la muerte y que el cuerpo se consume, se modifica y cambia, dice, por esta misma ley nuestro cuerpo no representa la vida real, que es uno de los temores que la humanidad pues hemos tenido, ¿no? Que bueno, al dejar este cuerpo y con él se va todo lo que coseché, lo que hice, lo que yo pues conseguí en esta vida, pensando que al dejar el cuerpo pues ya dejo de ser, dejo de existir. Entonces claro, aquí reafirma esa parte. Entonces la enseñanza que de arriba se ha traído hace miles de años para la humanidad, que a propósito ha sido manipulada, lo que nos enseña es eso. Nuestro cuerpo, la parte física, la parte biológica, es ese instrumento, esa herramienta, ese vehículo que necesita la esencia del espíritu humano para aprender, para desarrollarse. No representa la vida real en el sentido de que es el espíritu que contiene la memoria de lo aprendido, que continúa en un proceso ascendente y de crecimiento, que es lo que a nivel religioso se niega, como en el principio lo manifestábamos. Sí, ¿no? Y no solamente se niega a nivel religioso, sino, bueno, algunas corrientes orientales sí hablan de la reencarnación, el proceso de volver, pero está mezclado con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, con el animismo. Con el animismo. Se mezcla con eso y que, bueno, tú tienes la posibilidad de regresar o tu alma
en un animal, en un árbol, en una cosa, Incluso y ahí es en una donde se piedra. desvía, en una piedra, y es donde se desvía esta ley que realmente nos está mostrando es cómo el espíritu humano en ese proceso de ascenso va cambiando de cuerpos, y en esos cuerpos que pues va encarnando obtiene unas experiencias que es el conocimiento que en este código nos habla, ¿no? Ese conocimiento que dice todo aquel conocimiento de esta vida, y asimismo te levantarás en esa encarnación y ni uno solo de tus cabellos o de esas experiencias es quitado. Bien, entonces este código nos enseña algo que vendría siendo como la parte inicial de la respuesta que necesitamos ante la cuestión, hasta la pregunta que nos hicimos en el programa. Y vuelvo y la repito. La pregunta, ¿y dónde vamos después de la muerte? Bien, este código, no versículo, este código nos dice que volvemos, pero hay otra pregunta. ¿Qué sucede mientras volvemos? Mientras volvemos, o sea, antes de volver. O sea, ¿dónde vamos? Ojo con esto para que lo tengamos en cuenta. El código de la lógica del mensaje de las estrellas nos dice, ustedes vuelven, ustedes se encarnan, su cuerpo no representa en sí la vida real. Si bien está vivo y contiene el espíritu y permite el cuerpo tener experiencias y aprendizaje, una vez cesa la vida en el cuerpo, el espíritu que lo anima, la memoria de encarnación, tiene la posibilidad de regresar a otro cuerpo, ¿no? Y no como también en otras corrientes se ha querido manipular, en el sentido de que se vuelve o se puede volver hasta en animales y en cosas. Ahora la cuestión es, mientras se da el tránsito de muerte, entre comillas, y vida, ¿qué sucede con ese espíritu? ¿A dónde va ese espíritu? Bien, para responder esa pregunta, bueno, tenemos que seguir haciendo recursos de documentos, de conocimientos que han sido dejados, ¿no?, como legado a la humanidad por medio de muchos investigadores, porque así como hay científicos que investigan pues experiencias cercanas a la muerte, también hay otros investigadores más osados que narran otro tipo de conocimientos e historias con respecto a este tema. Vamos a utilizar dos documentos que los oyentes pueden descargar allí en la zona de biblioteca de la emisora, que se llaman la Gran Memoria RAM tomo 1 y la tomo 3. Vamos a utilizar esas dos para montadas comprender. en Están montadas ahí la biblioteca RCPC. Exactamente. Voy a hacer referencia primero de la RAM 3 para entender eso que tú planteabas, ¿no? El lugar, la zona, el espacio donde los espíritus humanos atraviesan en ese proceso de desencarnación. Entonces, la RAM 3, encontrando o investigando en este documento, me encontré con un término que aquí se le llama el Valle de las Mariposas. Uh-huh. El Valle de las Mariposas, que incluso, si investigamos, estimados oyentes, es una de las, digamos, de los relatos más frecuentes de las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, que dicen que entran a un lugar donde hay mariposas, es decir, un valle. O sea que el término es bastante conocido. Dice, aún penetré dentro del arcano más íntimo del espíritu. El valle circunda un amplio espacio universal. Está conectado a todos los mundos donde los hombres son almas luz, donde existe la pijersemilla universal, el paso del espíritu al alma luz, porque luego del quinto día creador el hombre de los mundos muere definitivamente a la materia del cuerpo, deja de ser cuerpo material y por ende su mente de hombre ya no existe, pues se recrea su universal vástago del pensamiento original. En ese amplio espacio está centrado el templo de Landak, así le llama este libro, el santuario del Señor de Días. El templo no está fundado en piedras materiales. Su construcción se sostiene inmutable en rocas u hombres que sienten y viven el verbo interior. Entonces sigue diciendo en este mismo documento, revivía esas memorias del túnel y desencarnación. El túnel, que es otra expresión recurrente en estas experiencias. Me dijo, en el entrecejo o en el centro del Valle de las Mariposas de Luz está Landak. Desde allí se preparan los conocimientos mayores para las humanidades. Cada piedra que sostiene y forma el templo es un maestro de sabiduría, que conoce la luz, que no tiene conexión con el fenomenismo de la tierra. Estos son formados en millares de encarnaciones. Se tallan asimismo vida tras vida en mundos y planetas como este. Ellos, con sus obras y vidas,
construyen el dorado urdimbre que sustenta hombres y universos en un cordón de filamentos como cabellos dorados que se curvan y retuercen en cadenas hasta formar una soga tejida tan gruesa como el cabello de los 24 ancianos. Entonces aquí lo que el documento nos intenta relatar, que aunque parecen términos muy complejos, nos está diciendo que las humanidades, y cuando hablo de las humanidades me refiero a todo el universo, no hablo solamente de la humanidad del planeta Tierra, todas las humanidades están conectadas en ese proceso de desencarnación, ya en espíritus luz, a un espacio que el libro le coloca el nombre del Valle de las Mariposas, es decir, un lugar transicional donde estos espíritus llegan ahí a revivir esas experiencias o memorias en su vida anterior. Claro que no es un espacio. Es importante hacer esta aclaración según lo que entendí de tu relato. Es un lugar creado por uno mismo, por la esencia y espíritu de uno mismo. No es un lugar donde todos nos encontremos, es decir, donde va a encontrar con los otros espíritus desencarnados. Es un espacio, una dimensión creada de la misma memoria de espíritu contenida en mí mismo. Sí, por eso mira lo que dice el mismo documento, dice eso que tú estás diciendo. Ellos con sus obras y vidas construyen el dorado urdimbre que sustenta hombres y universos. Es decir, que ese lugar precisamente es recreado o construido, en términos que aquí lo menciona, por la persona o el desencarnado que vive ese proceso. Claro. ¿Cómo lo hace? Bueno, de acuerdo a sus experiencias. Su memoria. Me hace recordar entonces una película que grafica exactamente lo que acabas de decir. Lo que grafica el tomo 1, ¿no? de la RAN 1. Es la película Más allá de los sueños. Véanse esa película y muestran cómo este desencarnado, protagonizado por Robin Williams, este desencarnado llega a un lugar que en este caso se llamaría el Valle de las Mariposas, de acuerdo a lo que tú nos estás entregando. Y allí él recrea la memoria más fuerte al momento de su desencarnación, que en la película pues era una pintura de su esposa que había dejado. Él llega a ese lugar. Entonces lo que quiero decir con este aporte es reafirmar lo que dices en el sentido de que ese espacio, ese Valle de las Mariposas, está constituido por la experiencia de encarnación del desencarnado. Claro, que no es un lugar físico tampoco, ¿no? Como a veces la creencia popular de que, bueno, vamos a un reino o algo así, y uno se imagina el espacio físico. Claro. Entonces mira, otra parte aquí bastante interesante que dice, más la caída del vértigo, que es decir, el momento de la muerte, que muchos experimentan como un vacío, una sensación de levitación o de caer, desaparece para los sensatos del efecto, quienes transitan el Valle de las Mariposas, su propio campo de colores y luces maravillosas, que viven frente al río de cristales y sus aguas de leche de conciencia original. Para ellos, la secuencia de sus imágenes luz viajan hacia atrás, hasta su nacimiento, recordándoles cada una de sus experiencias y acciones, vuelven a revivir cada instante y todos sus pasos. Ninguna de sus obras queda sin revisar. Entonces aparecen las acciones de perfección que emanan de sus espíritus, esas memorias lúcidas, diáfanas, que implosionan dentro de su ser, esas que toman propiedad de todo conocer aprendido y se expanden al universo. Sí, y uniendo esa información que estás dando, podemos hacerlo con el código 12 de la lógica llamado la memoria código cristal vivo. Allí dice, esta información que vivirá todo desencarnado, es decir, después de la muerte, está escrita en su propia sangre, como memoria. Por lo tanto, deberá vivir y sentir el mismo dolor que causó a otros en su misma esencia. Así que usad bien el conocimiento que se os otorga, sed sabios al hacer uso de él. Esta acción preserva al hombre de errores y fallos en sus vidas. Interesante esto porque reafirma lo que tú estabas diciendo. Esta información que vivirá todo desencarnado está escrita en su propia sangre, su memoria. Claro, sus acciones durante esa vida, que es precisamente el relato que muchas personas hacen
al regresar de la muerte, que dicen, bueno, pude ver toda mi vida o parte de ella pasar frente a mis ojos, o pude recordar durante el momento que estuve ahí en ese proceso, experiencias que tuve en mi vida, el momento de mi nacimiento, el momento pues que no sé, que entré a la escuela, bueno, muchas cosas que las personas que han tenido estas experiencias relatan. O sea que, Neil, según lo que vamos tocando hasta ahora, quiere decir que el relato, o gran parte de los relatos de muchas personas que regresan de esa muerte clínica, muchos de ellos pueden ser incluso ciertos, que de las experiencias que ellos pueden ver ahí. Claro, hay otras cosas que están bastante sujetas, es decir, que recrean desde su mente por el patrón cultural. Por ejemplo, cuando dicen, bueno, pude ver a Jesús, me habló Jesús, ya ahí está influenciado por una creencia ya de tipo religioso. Entonces, ahí hay otra condición. Bien, más adelante en el mismo documento dice lo siguiente: es ahí donde resucita, vuelve a vivir, viaja a lo inconmensurable, va al pasado, se sienta en medio de los tronos, deambula entre las dimensiones y luego de un abrir y cerrar de ojos de la eternidad, regresa por el túnel, ya de luz, por el iris de cristales que gira a 144 velocidades de conciencia en su corazón y que vuelve a pulsar otra vez en la carne para darle su mismo cuerpo o el siguiente. Entonces, este punto es importante, porque el Valle de las Mariposas es un lugar, digámoslo, importantísimo y crucial en el proceso de pasar a la siguiente encarnación o regresar al mismo cuerpo, dependiendo, como dice acá, a las experiencias vividas durante el túnel. Escuche muy bien esto, estimado oyente. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo espíritu vive la experiencia del valle o llega a ese lugar dimensional del Valle de las Mariposas, indefectiblemente debe vivir lo que tú relatabas en el Código de la Lógica, revisar sus experiencias, y a eso es lo que se le conoce como el túnel, lo que la gente dice que entré como un túnel y había una luz al final. Entonces, de acuerdo a esa revisión, dice acá, voy a repetirlo: entra al túnel ya de luz por el iris de cristales que gira a 144 velocidades de conciencia en su corazón, el que vuelve a pulsar otra vez en la carne, es decir, el cuerpo físico, para darle su mismo cuerpo o el siguiente, es decir, ya como un feto, como un niño. Déjame entenderlo de alguna manera, ¿no? Que también es lo que nuestros oyentes en este momento deberían hacer, ¿no? Tomar la información, reflexionarla y darle forma en el cuerpo mental. Y otra, definitivamente, que no está en el cuerpo mental, pues sentirla. Claro, ya ahí sí. Con la información que traemos por dentro. Es que al momento de desencarnar, toda la memoria de lo que somos, recuerde que nosotros, los seres humanos, además de contener nuestro cuerpo físico, contenemos, por las experiencias que vivimos, un campo de energía, ¿sí? Los famosos campos de energía que ya algunos científicos comienzan a hablar. Esos campos de energía es la información que se ha grabado en dimensiones distintas a la física, dimensiones de energía, básicamente. A esto se le llama espíritu, esa condensación de experiencias, de esas energías guardadas como memoria. Al momento de desencarnar, es decir, que la parte biológica del ser, la parte del cuerpo físico, deja de funcionar, esta memoria, esta energía se comprime. Y allí es donde comenzamos a tener ese viaje interior por ese cúmulo de experiencias, de memorias, como dice aquí el Código de la Lógica, y que Salim nos hace referencia. Esta información que vivirá todo desencarnado está escrita en su propia sangre, como memoria. Como memoria de vida, sí. Por lo tanto, deberá vivir y sentir. Allí entonces es donde se hace el viaje por el túnel. El recurrente diálogo o narración de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Entrar al túnel de tiniebla y de luz. Tinieblas por las memorias, sí, por o esas experiencias negativas. Que es lo que mucha gente dice, que alguna gente dice que vive experiencias placenteras y otras dice experiencias terroríficas. Claro. Ahí donde está luz y tiniebla. Entonces eso es una dimensión en la que el espacio-tiempo pues se puede comprimir a condiciones que no consideramos ahora, ¿no? Porque uno podría creer que es un tiempo como el que marcamos con el reloj. Sí. Se maneja distinto la dimensión allí. Entonces allí en esa dimensión del propio espíritu
se decide, es la decisión, ¿no? Ahí donde se produce el punto de regresar, es decir, volver a la vida. Al mismo cuerpo. O, pues, Wow. pasar ese puente en ese túnel que ya significa desencarnar por completo, ¿no? Claro. Ese es el proceso de lo que, si en caso de volver al mismo cuerpo, resucitar, o ya el proceso de reencarnación. Y puede regresar. Entonces, ahí está hablando de resurrección. Sí, Resurrección es lograr devolverse en ese viaje del túnel de manera consciente. Exacto. Al mismo cuerpo. Es decir, que fue lo que hizo Jesús. Y ese es uno de los paradigmas más fuertes que como humanidad tenemos. Y tú lo decías, no cuesta decir la palabra resucitó. Porque se cree que el único que pudo hacerlo fue Jesús. Él lo enseñó y mostró cómo venció la muerte. Pero precisamente él, al hacerlo, nos demostró que él, siendo un hombre, más allá de toda la capacidad que él traía como espíritu, siendo ese hijo del Altísimo, como él mismo lo decía, nos enseñó que podemos hacerlo como seres Claro, humanos. mira que una cita que es poco conocida, está ahí en el documento bíblico, esta es Mateo 27, 52, anótenla y búsquenla. Dice, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Aquí lo que nos está diciendo, estimados oyentes, es que en el momento de la resurrección de Jesús, la que se estaba haciendo referencia a Salim, hubo personas que aquí se definen como los santos que habían dormido. Sí. Se levantaron de los sepulcros y vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Quiere decir que estos personajes volvieron de la muerte. Sí, y hago la referencia para que tengamos en cuenta que no solamente el proceso de resurrección lo vivió en ese momento Jesús, sino que fue desplegado como herencia a la humanidad. Y tantos casos que han sucedido, ¿no? Actuales, incluso personas que regresan 1 hora, 2 horas después de haber fallecido clínicamente y retornan. Por conciencia o sin conciencia, es el debate aquí. Jesús lo hizo por conciencia, ¿no? Y los santos, los santos de los sepulcros también lo hicieron, que murieron con la conciencia cristalizada en la resurrección. Claro, ya cuando algunas experiencias ya es más inconscientes, donde no se recuerda bien lo que se vivió, donde bueno, ya los relatos tienden más a verse influenciados por el patrón cultural, que ahí es donde ya se resucita no tanto por conciencia, sino más por un proceso dogmático, que la persona, bueno, me regresó Dios o Jesús, y ahí hay otro tipo de relatos. Entonces dice acá, y puede regresar, acá en la RAN 3, y puede regresar porque la luz poderosa de sus logosoles, que es las 7 secciones donde está condensado el espíritu humano, o los chakras, como llaman los orientales, cubren su cognocer. Cuando el término cognocer, estimados oyentes, hace referencia al conocimiento propio de la persona, su experiencia, no al que aprendió en el colegio, en la universidad, a su propio conocimiento. Su verdad, la mutación de sus moléculas anteriores de materia inerte, o sea, el cuerpo ya muerto, que resucitan, piensan en ser más tiempo y espacio desde su corazón, el núcleo del pulsar de las nuevas formas de pensamiento luz, hasta formar un nuevo cuerpo de conciencia. Este es el abrir y cerrar de ojos y la siembra del grano desnudo. Entonces es muy revelador lo que enseña este documento sobre el tema del Valle de las Mariposas, que nos entrega más luces y más herramientas para comprender ese proceso que vive todo desencarnado, ¿no? Acompañado con la lógica de la lógica. Pero nos falta un documento, Neil, que es precisamente la RAN 1, que es esta colección, porque son tres tomos, RAN 1, 2 y 3, que son unos libros de donde hemos sacado gran parte de nuestras investigaciones, ¿no? Y yo los recomiendo a los oyentes porque realmente que para aquellas personas investigadoras, buscadoras, les va a servir mucho. Y aquí en la RAN 1 hay un relato muy interesante que cuenta una experiencia de un personaje en el libro que se llama Saris. Es en el capítulo 2 de la RAN 1. Y Saris narra, o aquí el documento narra cómo Saris vive una experiencia en un lugar donde él se está preparando con unos ermitaños. Un lugar pues
bastante extraño o alejado de la civilización, y allí él narra lo siguiente. A ver, Dice, escuchemos. varias veces vi y toqué con mi espíritu y alma, lo acaricié en mis 5 sentidos, sintiendo y oyendo cada uno de sus pasos, y vi cómo el alma humana, al retirarse del cuerpo, asciende vaporosa en una forma de paloma y cristal transparente, y dentro de ella el espíritu palpitando tiene la forma de ojo de halo, alargado y transparente. Bajo la tenue luz pude ver esa energía espiritual, es de color azul intensa, ilumina cuando viaja desde el pecho o el abdomen hacia lo infinito, se eleva pasando los laberintos y dimensiones del mundo y se incrusta arriba en la luz del espectro espiritual de la tierra, si es de luz. Escuché su sonido, son arpegios como el cantar de muchas pequeñas gotas de las cascadas del nido de almas. Aquí hay otro término que utiliza el documento para narrar un espacio que pues donde digamos que donde se concentran estos espíritus o estas almas en ese transcurso, que le llama el nido de almas. Sentí su olor, es una esencia de muchas mieles de los cuerpos que son santos y perfectos. Conocí su estiva, no es más que la del incienso cuando se eleva. Toqué su vibración, es la fuerza del amor supremo sobre los hombres. Con gran devoción pasé años allí, en ese lugar. Entonces aquí sigue diciendo: ya no tuve miedo a la muerte, como todo mortal le teme. La comprendí al conocerla, entonces recordé cuando los ermitaños, guías que leían el corazón, enviaban los protectores del templo a las cavernas, tomaban los asesinos y perversos y los arrojaban a las gargantas oscuras. Entendí por qué lo hacían. Esas encarnaciones regresaban al futuro al templo y ya aprendidos no contaminarían a los más pequeños. Entonces hay una parte de este relato que me llama la atención de la experiencia que este personaje narra, y es cuando habla el proceso que viven los espíritus al llegar a ese lugar, y ese lugar es, aquí le llama el nido de las almas, y dice así: en una cámara espaciosa de forma cóncava donde varios mentores vestidos de guerra rojo azafrán iban y venían en torno a un halo de luz, en el centro del cóncavo salón se dibujaba todos los muertos del planeta y todas las razas, los desencarnados en su momento exacto se proyectaban a través de su entrecejo en esta luz. Allí los ermitaños que a veces veía caminando, vendría siendo el sexto chakra, sí, sexto logosol. Veía caminando entre nosotros, que algunas veces desaparecían ante mis ojos. Transportaban en sus manos recipientes de cristal en forma de botellas de angosto pico, de abundante abdomen, y las conducían hasta el centro en el manantial de luz. Entonces tú hablabas del entrecejo, que es el sexto chakra, y dice aquí el relato que todo desencarnado, todo espíritu que se desprende del cuerpo se proyecta a través del entrecejo, o sea que es el lugar dimensionalmente hablando, porque no es que usted lo pueda ver cuando el espíritu sale del cuerpo, porque ya es otra dimensión, sale a través del entrecejo, del sexto chakra. Entonces se sale, se separa del cuerpo. Se separa del cuerpo, como para Exacto. entenderlo de otra manera. Entonces dice que todo desencarnado de este planeta, de todas las razas, cualquier parte de este planeta, en su momento exacto, dice, se proyecta a través de su entrecejo en esta luz. Entonces narra que los ermitaños de ese lugar transportan en unos recipientes de cristal en forma de botellas. Hágase la imagen, estimado oyente, un angosto pico, y ya más abajo el abdomen es abundante, más amplio, y los conducían hasta el centro del manantial de luz, una forma de piedra redondeada, blanca, purísima, y de ella tomaban su luz o tinieblas que emanaban estos espíritus encapsulados en estas botellas, almacenando en sus recipientes cuanto frente a sus ojos y sentir se proyectaba. El instructor me indicó, narra Saris, es el entrecejo ojo del mundo, el sexto chakra, la memoria de las memorias humanas, vive dentro de ti, dentro de tu cerebro, es la sexta iglesia del Apocalipsis, estamos dentro del cuerpo energético humano de este planeta y a su vez dentro del que muere. Entonces este relato
Ya tocamos el Valle de las Mariposas, que es donde se vive la experiencia del túnel. Sí, Esto que estoy narrando, esa experiencia del Valle de las Mariposas es el momento siguiente a la desencarnación. exacto, inmediatamente. Es el momento inmediato. Y esto que estoy narrando aquí es lo que pasa Después de pasar después del después de Valle de pasar las el Mariposas. Valle de las Mariposas. ¿Cómo le llama el documento? El nido De las almas. Entonces, ya aquí es cuando el espíritu ya pues se desprendió del cuerpo totalmente, y ahí es encapsulado o archivado, voy a utilizar ese término, en unas botellas. Esto hablando simbólicamente, ¿no? Y pues no las hay. Exacto. Unas botellas, como para entenderlo, donde unos instructores, que aquí se le llama maestros de conciencia o instructores de conciencia, los llevan o los transportan al centro del manantial de luz, como le llaman. El manantial de luz. Pero me llama la atención la ubicación del lugar, del manantial de luz. ¿Podrías repetirlo? Dice que somos esa conciencia de los hombres. Sí, dice acá, dice, el sexto chakra, la memoria de las memorias humanas, vive dentro de ti, dentro de tu cerebro, es la sexta iglesia del Apocalipsis. Estamos dentro del cuerpo energético humano de este planeta y a su vez dentro del que muere. O sea, aquí está hablando de que el planeta Tierra tiene un lugar dimensional energético donde se hace la administración de los espíritus. Voy a utilizar ese término. Llamado el nido de las almas. Llamado el nido de las almas. Como lo tiene todo planeta, supongo yo. Que pues en todo planeta hay humanidades, y las humanidades o esos espíritus una vez desencarnan. Lo interpreto de esta manera y tú me dices si está bien. Como también sirviendo de apoyo a lo que estás diciendo. El planeta, en su esencia espiritual, también tiene 7 logosoles. Sí. Como esencia. Y el sexto es el lugar del nido de las almas. Por eso dice, está en el planeta y está dentro de los hombres. Y estamos dentro de los hombres. Como esa esencia que acumula los espíritus del planeta. Sí, tal cual, porque cuando habla del sexto chakra, precisamente, pues el ser humano lo tiene, el planeta también. Y así como el ser humano, en su sexto chakra, y esto pues tendría que hacer referencia a otros programas que se han hecho aquí en la emisora, en RCPC, que invito a los oyentes que escuchen la saga de los 7 logosoles. El sexto chakra hace las veces como de llave, por así decirlo, el que guarda esa información que poseemos en nuestro espíritu, es decir, es la puerta de entrada a esa información, y a su vez el que cierra. Es decir, que nuestro espíritu, una vez sale por el entrecejo, sale como una especie de comprimido, voy a utilizar ese término. Luz comprimida. Luz comprimida. Y es a través del sexto chakra que esa información viaja hacia ese nido de las almas, y ahí es donde es guardada, donde es encapsulada para hacer su debido proceso. Entonces voy a leer otra parte, Neil, que nos va a dar a entender mucho más cuando dice: cada memoria creadora se hace cristal, pero cada memoria del mundo se hace materia mundo. El centro de la cámara luz no había olor. Cada espíritu que por el manantial de luz se plasmaba se almacenaba en estas botellas. En tanto, los ermitaños acomodaban los recipientes en anaqueles dentro de la misma roca. La visión siguió sin detenerse. El guía me condujo fuera de la cámara, y caminando por los pasillos donde volví a sentir la fetidez, me dijo: estábamos en otra dimensión, en la dimensión de la conciencia del hombre terrestre, que es el nido de las almas. Entonces, aquí utiliza otro término que son los anaqueles, que unas repisas. Sí, unas repisas, unos casilleros donde ahí se almacenan, estimados oyentes, los espíritus de este planeta, del planeta Tierra, y ahí es donde, de acuerdo a su vibración, a su densidad, por eso antecede el párrafo diciendo densidad determinada por las memorias vividas, que cosechó. Exacto, experiencias de ese espíritu. Dice, cada memoria creadora se hace cristal, o sea, cada espíritu o cada memoria del mundo se hace materia mundo, es decir, más densa o más liviana. Entonces, el documento utiliza dos términos o dos lugares donde van a parar los espíritus de acuerdo a su densidad. El uno es el manantial de luz, allí en el nido de las almas, y el otro es la cueva de los pestilentes, que es un lugar donde los espíritus más densos son encapsulados, y ahí viven también su proceso. Entonces dice, así, el proceso que estamos diciendo es un proceso de purgar, de limpiar. No el purgatorio de la Iglesia Católica,
sino es un proceso donde cada espíritu, de acuerdo a la ley de causa y efecto, recibe, por decirlo así, su herencia de luz o su herencia por así decirlo, de tinieblas. Entonces ahí se aplica una ley de causa y efecto, y en la encarnación, cuando ese espíritu vuelve a tomar cuerpo, de acuerdo a lo que ha venido haciendo en encarnaciones anteriores, ese va a ser el resultado. Si usted ha sido perverso, pues usted va a nacer en unas condiciones pues yo, escuchando detenidamente tu investigación, puedo comprender también algo. Hay ciertos conocimientos, o mejor, los conocimientos espirituales han sido entregados a la humanidad hace mucho tiempo y han sido distorsionados por cada filosofía y religión que los ha contenido o que los quiere contener. Por ejemplo, cuando hablamos del purgatorio que habla la Iglesia Católica, ¿no crees tú que es parte de lo que tú has dicho, pero de una manera distorsionada y acomodada, de tal forma para manipular? Claro, porque es que el purgatorio de la Iglesia Católica tiene una condición, y es que es un lugar donde los espíritus están ahí a la espera de ver qué pasa con ellos. O son verdades a medias. Entonces, esa es una verdad, porque hay un lugar donde esa dimensión de los espíritus, donde ellos aguardan una futura encarnación. Pero ahí la Iglesia Católica... Acá ellos nos dicen que vuelve. No dicen que vuelve, y además dicen que, bueno, va para el cielo, va para el infierno, pero además usted tenía que pagar las indulgencias. Claro, que desde acá arriba puede, o en la dimensión física, usted puede interceder en una dimensión que es absolutamente espiritual o energética, o de campos de memoria, claro, del planeta y del ser humano. Exacto, ahí no hay dinero que usted pueda, por más millones que usted tenga, usted no puede decidir sobre la encarnación de un espíritu diferente del suyo. Bueno, hemos aprendido varias cosas. Primero, recordar cuáles han sido las visiones que dentro de las filosofías y religiones se han dado ante esta tremenda pregunta. Una pregunta que intenta devolver la esperanza que da el miedo de la no existencia, del sentir el pensamiento de la no existencia. Yo pienso que es una sensación natural que el ser humano se resista a creer en la no existencia. Se resiste. Yo me resisto a sentir que dejaré de existir. Pienso que es una reacción natural del espíritu inmortal que contiene el ser humano. La memoria inmortal que tiene como ley encarnar, ¿sí? Hay un cuerpo, hay una sustancia del cuerpo espiritual, si lo recuerdas, Salim, en la que se habla de la ley de la encarnación. La encarnación, exactamente, que precisamente es la séptima de esa... Bueno, no recuerdo si es la séptima primero del espíritu, pero es de las leyes o de las sustancias de nuestro espíritu, ¿no? Claro, entonces esa respuesta entre el miedo que se siente porque no nos han permitido conocer la verdad al respecto, entramos a las filosofías a encontrar la misma. Pero allí encontramos verdades a medias. Por ejemplo, en las corrientes orientales se nos habla de una verdad que es la posibilidad que tiene el espíritu de volver a tomar cuerpo, es decir, reencarnar, encarnar nuevamente, reencarnar. Diciéndonos y untándola de mentiras cuando se nos dice que ese espíritu, esa memoria de encarnación, ese campo de energía, puede volver en animales. De acuerdo al karma, ¿no? Ahí entra la ley del karma, en la que de acuerdo al avance o el retroceso, encarnarás en un cuerpo como tal. Animal feo. Entonces lo que se dice es que los únicos que reencarnan nuevamente en cuerpo físico son los santos, son los profetas, digámoslo así, los iluminados. Y no solamente que reencarnas en un cuerpo humano, sino que tus condiciones de vida en cuanto incluso a lo económico vas a estar bien. Por Eso supuesto. también se enseña. Y por otro lado, la iglesia protestante nos dice con rotunda sorpresa, ¿no? Uno se muere y muerto quedó. No hay un espíritu inmortal, no hay un espíritu que vuelva, no hay un espíritu que se comunique, no hay un espíritu de nada. La única promesa que se pretende enseñar allí es la resurrección de los muertos. Claro, el juicio de Dios. El juicio de Dios, y entonces los que están en las tumbas se levantarán. Porque en este momento están ahí, en ningún lado, muertos. Están en stand-by. Están muertos. La única manera es que los que hicieron parte de la iglesia serán resucitados en la segunda venida. Así funciona desde el lado de las protestantes. Del lado de las iglesias católicas, bueno, el infierno, el cielo y el purgatorio. Verdades a medias también en el tema del purgatorio. Ese lugar y espacio llamado Nido de las Almas, donde en esas botellas y en esas... esos anaqueles se hace una purga, pero no purgan los espíritus, se
son pesados los espíritus, ¿no? Sí, son pesados de acuerdo a su obra. Bien, ahora quisiera ya irme a la cita esta que nos dice que uno se muere una sola vez, ¿se acuerda? Sí. Voy a buscarla nuevamente. 27, ¿no era? Voy a ir buscándola mientras tú me das otro dato acá. Sí, voy a hacer más una referencia porque el documento sigue diciendo más cosas, ¿no? Dice, así desde la luz se gobierna el destino de los espíritus para este mundo. Cuanto viste solo una visión de lo que es en el corazón de la tierra. Aquí reafirma nuevamente de que este proceso que vive todo ese encarnado es en el planeta, en otras dimensiones, por supuesto, y en la mente del hombre, que aprisiona a quienes son reos en su ley, es decir, causa y efecto. ¿Ya encontraste aquí, la cita? Sí, de otra manera, dice, y de la manera que está establecido para los hombres. Esta es la cita que argumentan los protestantes para decir que uno muere y muerto quedó. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Lo que no nos dicen en la verdadera interpretación o la interpretación más cerca a la verdad es que aquí se está refiriendo no a la muerte física, se está refiriendo a la muerte al pecado. ¿Cuántas veces el hombre muere a un pecado? ¿De verdad? Una vez. Una sola vez. Y es justamente cuando sucede eso, una sola vez, es que se da juicio a ese pecado. Lo repito, y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, es decir, hacer juicio. Lo que esta cita está diciendo, vuelvo y repito, está haciendo referencia no a la muerte física, está haciendo referencia a la muerte al pecado. Es decir, cuando usted quiere morir a algo que lo está trazando, eso ocurre una sola vez. ¿Cómo así? Usted se dio cuenta de que usted tiene un vicio, y el vicio, por ejemplo, es que a usted le gusta tomar mucha cerveza y se emborracha permanentemente. Y usted un día dice, bueno, me he dado cuenta que esto me está produciendo un daño, me está desequilibrando, me está generando problemas en mi casa, y decide no volverlo a hacer, es decir, comenzar a reducir o a manejar esto. Pero ¿qué podría pasar, estimados oyentes, si después de un tiempo donde usted no lo hizo y vuelve a hacerlo? Al fin de semana siguiente. Pasaron 2 meses sin hacerlo. Bueno, 2 meses. Y la tercera semana del tercer mes, ¡pum!, se Cayó. metió otra vez las cervecitas y se emborrachó. ¿Qué pasó con ese, entre comillas, pecado? ¿Qué es pecado? Esa violación a los principios naturales de ley, porque pues eso lo está dañando su hígado, está dañando todo. ¿Qué pasó? Realmente no había muerto a él. Claro. No había muerto a él. Estaba era de vacaciones, pero no estaba muerto. ¿Cuándo es que se muere? Cuando usted ha hecho juicio, cuando usted ha hecho la corrección total y absoluta del error. Eso ocurre una sola vez. Sí, porque lo demás ya es prolongar o postergar ese vicio. Y esa interpretación que tú estás entregando sobre la cita es mucho más lógica desde el punto de vista de la investigación como la estamos tocando, ¿no? Porque evidentemente usted dialoga con alguna persona, algún pastor protestante, y te va a dar sus argumentos que pues para ellos es la verdad, ¿no? Y es difícil rebatir eso. Pero aquí el punto que estamos tocando es que, como lo enseñó la lógica, el espíritu humano tiene una ley. Y la ley del espíritu humano, como tú lo decías en la primera de sus esencias, es la encarnación. Es decir, el espíritu humano en su diseño original, en su genética, podríamos utilizar ese término, está estipulado, diseñado para hacer eso, es decir, para encarnar en cuerpos físicos. Y no una vez, sino las veces que ese espíritu necesite para tener un molde en 7 días de creación, que es el tiempo-espacio que tenemos como humanidad en este planeta para tener ese proceso de avance. Entonces, esa ley que la lógica enfatiza, casi no me sale el término,
O sea, lo dice muy claro, esa es la ley. Cuando menciona que esa es la ley, está hablando de que es una ley que se cumple en esta galaxia y en la galaxia más lejana por allá donde usted puede imaginarse. O sea, es algo que constantemente se vive en el universo. Y por supuesto se replica aquí, pero el desconocimiento de esas leyes universales en esta humanidad es lo que nos ha hecho entrar en todo este enredo. Bueno, eso es entonces evidente. vamos a ir concluyendo. En la pregunta, recordemos la pregunta, ¿y dónde vamos después de la muerte? Bien, utilizamos varios elementos, pero tomo uno que nos abrió el camino. Les reafirmo la existencia después de la muerte. Es la ley, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, la respuesta inmediatamente comienza a tener una dirección exacta. Nosotros, los seres humanos, tenemos la capacidad de volver. ¿Pero qué es lo que vuelve? La esencia, el campo de memoria, el espíritu, que es el cúmulo de experiencias y de memorias en el ser. Ahora, luego de la experiencia de la muerte, que es la cesación de las actividades biológicas del cuerpo físico, el ser humano entra en ese cuerpo de memoria, ¿sí? En ese túnel tiempo-espacio que está contenido de las memorias positivas y negativas, o no tan positivas, que ha adquirido en sus encarnaciones. Es el famoso túnel que se ha escuchado muchas veces en diferentes relatos. O el Valle de las Mariposas. O el Valle de las Mariposas, como se le conoce a ese lugar dimensional que está en su propio espíritu. Sí. Es un viaje en el interno del espíritu, que está contenido en 7 cápsulas o 7 logosoles. Luego, por conciencia, usted puede hacer un proceso de viajar, de hacer ese recorrido, de analizar y sentir el mismo dolor que causó en las memorias negativas. Les recomiendo otra película, Salvado por la Luz, una película ya viejita, Salvado por la Luz. Se muestra ese proceso de cómo se entra al túnel y cómo él siente todo el proceso de dolor que causó a otros, o lo que todavía nos falte por realizar. En ese momento se puede uno regresar del Valle de la Mariposa y volver a... Sí, porque falta algo, para terminar alguna acción. Ok, y eso en el programa lo graficamos con varios ejemplos. Pero si no, y si se pasa el puente, porque hay como una especie de puente dimensional que nos desprende del cuerpo físico ya definitivamente hacia un otro lugar. Este lugar se llama el Nido de las Almas. Un lugar dimensional en el propio planeta Tierra donde los espíritus llegan a esperar su próxima encarnación. Y bueno, dependiendo de la obra de cada espíritu, densa o menos densa, será depositado, entiéndase bien aquí para hacerlo un poco más gráfico, en unos espacios determinados para seleccionar los espíritus. Estos espíritus que están esperando aquí, volver a encarnar, volver nuevamente a tener un cuerpo físico para seguir experimentando el aprendizaje y desarrollando el espíritu, porque al final lo que se busca para los hombres terrestres es que este espíritu ascienda, claro, y llegue nuevamente a esa luz que lo engendró, que lo creó, que es el verbo. ¿Y cuánto tiempo demora eso? Bueno, ahí sí, difícil saber. Son 7 cápsulas de tiempo-espacio denominadas los 7 días de creación. No, pero el proceso de cuando el espíritu llega al nido de las almas a volver a volver. A eso, ese dato si no lo tenemos. Ya ahí sí es difícil, habría que echarse un viajecito y... no, el dato de cuánto tardamos en ese lugar, el nido de las almas. Ahí no es tiempo... Para volver acá no es un tiempo... Como el que es acostumbrado del reloj y eso. No es un tiempo calendario. Es cuántico, es ya un es diferente. Tiempo o sea, porque ya estamos hablando en la dimensión de la energía. Sí. Entonces son otras variables las que entran allí, no solamente las que en este momento encarnados en la parte o en la dimensión física, de la tercera dimensión, pues tenemos para medir, ¿no? El ancho, la altura, todo esto. Acá cambia, ¿no? Acá cambia la situación, por eso no tenemos una respuesta, o no hemos encontrado en mi investigación una respuesta que mida eso, seguramente porque no la hay en tiempo reloj. Lo que sí sabemos es que volvemos, y al volver nos dan la posibilidad de volver única y exclusivamente a un cuerpo físico, única y exclusivamente a otro cuerpo físico, es decir, estaremos esperando la fecundación de un espermatozoide y un óvulo, que surja un feto y allí encarnar. Con las condiciones creadas por nosotros mismos en ese proceso. Ahora, si hablas de unos ermitaños, ¿verdad? O unos
Sí, unos maestros de unos conciencia. maestros de conciencia en ese nido de las almas, que se encargarían como maestros allí de organizar la actividad de la encarnación futura de los espíritus. Claro, imagínate la condición de esos personajes, Neil y estimados oyentes, por eso se llama maestros de conciencia, o sea, la conciencia o el nivel que deben tener para administrar unos espíritus en un planeta determinado tiene que ser pues bastante importante. Bien, entonces Aline, pienso que la investigación ha podido dar respuesta inicial, no es toda, porque como siempre lo advertimos en este programa, no tenemos la verdad absoluta. Lo que proponemos es compartir con ustedes la investigación que hacemos nosotros en la mesa de trabajo al respecto. Esto para que le pueda servir a usted, estimado oyente, como una herramienta base o una herramienta que pueda acompañar lo que ya usted ha podido investigar. Lo que ya usted tiene como conocimiento puede ser complementario, ¿por qué no? Lo que sí no queremos que ocurra o pretendemos que no ocurra es que usted lo deseche, que usted lo tire por allá, lo rechace. Eso es una acción negativa de nuestra inteligencia que no debe prosperar. Así que esperamos que este programa haya sido para usted muy importante, de su agrado. Invitarle a que escuche el diferido, si de pronto no lo escuchó desde el principio, los martes a las 9 de la noche. Es el diferido de Descubriendo, martes 9 de la noche. O también puede, después del diferido, puede descargarlo en la zona de programas, en el menú de la página, y buscando el programa Descubriendo, que es este, ahí aparecerán entonces todos los links para que los descarguen, Salim. Sí, agradecerles a nuestros oyentes por la sintonía en este programa. Esperamos que la investigación y los documentos que utilizamos para intentar responder esa pregunta, ¿a dónde vamos después de la muerte?, pues nos haya servido, como tú decías, Neil, en un impulso inicial en esa búsqueda y obtener respuestas, digamos, diferentes, ¿no?, a las que cotidianamente se dan en esta temática. Para nosotros ha sido un placer compartir con ustedes y regresaremos la próxima semana con otro de estos temas que últimamente están bastante candentes. Están bastante candentes y yo diría bastante atrevidos. Imagínense que me cuenta mi hijo que en alguna oportunidad estaba escuchando el programa en un lugar, el de ¿Y quién creó a Dios? Y una persona escuchándolo dijo, bueno, si ni siquiera sabemos quiénes somos nosotros y quién nos creó a nosotros, ¿cómo vamos a saber quién creó a Dios? Entonces, sí, por eso digo, es atrevido, ¿no? Ante la razón, una pregunta atrevida. Claro. Pero eso se trata, de que hagamos y que pensemos de una manera distinta ahora, y porque por fin se acabaron tantos años de manipulación a la hora de que nosotros busquemos. Saludamos a Jonathan, que nos dice, los escucho desde Santander de Quilichao. Esto queda en el Cauca, al sur del país. Y en la otra página alterna, rcpc2.blogspot.com, nos escribe Cristina desde Santa Marta y también Joe González. Saludes desde Barranquilla. A todos nuestros oyentes, muchas gracias por estar en sintonía. Regresamos el próximo viernes aquí en Descubriendo a las 7:30 de la noche y en diferido el martes a las 9. Gracias y recuerden, Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Descubriendo la certeza en la búsqueda de la verdad.